Buenas noches, espero que se encuentren bien, cuidándose en esta pandemia que tenemos, hay que cuidarse mucho. Hoy vamos a ver adición y sustracción de números racionales, pero para empezar yo quiero recordar qué es un número racional. Y acá lo podemos ver en este esquema, qué es un número racional. Acá tenemos diferentes tipos de números que ya fuimos trabajando. Números naturales, que son todos los que usamos para contar, todos los positivos. Los números enteros, que está conformado por los positivos, los negativos y el cero. Y los números racionales, que se pueden representar a través de fracciones o a través de decimales. Esos decimales pueden ser finitos, es decir, exactos, como vimos en la clase pasada, o infinitos, y estos infinitos pueden ser periódicos o semiperiódicos. Acá en la clase pasada vimos que cuando un número se repite indefinidamente una cantidad de veces, un número o un grupo de números, ese decimal es un decimal infinito periódico. También puede haber decimales infinitos semiperiódicos, es decir, acá si podemos ver lo que se repite es el 47 y no el 3, entonces es un decimal semiperiódico. Simbólicamente se simbolizan con la n a los números naturales, con la z a los números enteros y con la q a los números racionales. Acá nos dice que todo número natural es un número entero, y todo número entero puede ser representado como un número racional. Esto era como para recordarles un poco de qué es un número racional, porque vamos a empezar a hacer operaciones con números racionales. Y yo les voy a presentar acá un desafío. Yo tengo este mapa que me permite ir viendo las diferentes, esta es una ruta de una montaña donde hay diferentes campamentos, campamento 2, campamento 1, el campamento base, y bueno, así van ascendiendo en diferentes campamentos para llegar a la cima del monte Everest. Acá nos dice que la cumbre del monte Everest está a 8,848 kilómetros, es decir, acá estamos utilizando un número racional en su expresión periódica exacta, ¿no? No es un infinito, ni semiperiódico, ni periódico, es un número racional exacto. Y acá también tenemos el campamento 2, que dice que está a 7,5 kilómetros y la cumbre que está a 8,848 kilómetros. Esto, yo quiero saber qué distancia hay entre la cumbre y el campamento 2, que está a 7,5 kilómetros. Entonces, ¿qué dice esto? Ustedes me dirán, bueno, está a 7,5 kilómetros. No, quiero saber la diferencia que hay entre esta y esta. Entre esta en la cumbre, que sería 8,848, y el campamento 2, que está a 7,5 kilómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos diciendo 7,5 kilómetros de altura, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer una operación con números racionales. Y para eso nos vamos a acostumbrar a utilizar, por ejemplo, podemos utilizar una calculadora. Ya nos vamos a acostumbrar a hacer también los cálculos de manera manual, ¿no? Y acá sabemos que el monte Everest, en la cumbre, está a 8,848 kilómetros. Y queremos saber la diferencia. Entonces, cuando queremos saber la diferencia de longitudes o de alturas, vamos a hacer una resta y vamos a restarle 7,5, que es y me da 1,348. Si no tenemos calculadora, también podemos hacer esa operación y lo único que yo tengo que hacer es acomodar los números de manera que la coma coincida para poderlos sumar o restar. En este caso lo vamos a tener que restar. Tengo que restarlo con 7,5.
7,5. Ahí coincidieron las comas y hago la resta normal. 8, 4, 8 menos 5, 3 y 8 menos 7, 1. Coloco la coma en el lugar que corresponde y es el mismo resultado, ¿sí? Si no tenemos calculadora, no hay excusa para no hacer una resta. Entonces ahí nosotros utilizamos números racionales, en este caso en su forma, en su expresión decimal exacta. Eso quería mostrarles un poco cómo a partir de un problema podemos trabajar con números racionales, ¿sí? Y vamos a ver ahora, vamos a formalizar este concepto y vamos a sacar otra cuestión que me interesa que salga acá. Acá me dice que para resolver una adición o una sustracción, adición es una suma, sustracción es una resta, de números racionales vamos a considerar esto. Si los números están representados como números decimales o expresiones decimales, los ordenamos de manera vertical, de manera que la coma decimal quede alineada y resolvemos. Eso ya lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos representado como fracciones? Entonces lo que vamos a hacer es resolver aplicando este procedimiento que me dice acá. Si yo tengo de suma o resta de fracciones, yo puedo sacar el común denominador multiplicando los dos denominadores. ¿Ven? Acá me dice B por D. Y luego encuentro el producto de A por D más el producto de B por C. Vamos a hacer esto en un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la fracción 2/3 sumado con la fracción 3/4. Si podemos ver acá, A es el 2, B es el 3, C es el 3 y D es el 4. Entonces vamos a aplicar el procedimiento que dice que B por D, 3 por 4, 12, y 2 por 4, 8, luego 3 por 3, 9. ¿Qué quiere decir esto? Que me dice acá B por C, B por C, porque esto sería B y este sería C. Y por último ya podemos hacer la suma y me quedaría 17 doceavos. Y ya habré resuelto una suma de fracciones de distinto denominador. Ahora veamos qué pasa si son de igual denominador. Acá puedo hacer otra suma. Vamos a hacer 7/4 más 3/4. Y acá podemos ver que si son del mismo denominador no hace falta encontrar un común denominador, porque el común denominador ya lo tenemos, que es 4. Lo que sí, vamos a sumar o restar los numeradores. Entonces acá 7 más 3 me quedaría 10/4. ¿Sí? Entonces ahí, cuando son del mismo denominador, no hace falta encontrar un común denominador. Así, para la resta, podemos hacer un ejemplo de la resta. Podemos tener 7/3 menos 1/2. Y acá, como son de distinto denominador, ahí sí tengo que hacer ese procedimiento de encontrar común denominador, que sería multiplicando los dos denominadores, y luego hacer el producto cruzado de numeradores y denominadores. 7 por 2, 14, y 3 por 1, 3. Nada más que en lugar de poner un signo más, voy a poner un signo menos. Y en lugar de sumar, voy a restarlo, ¿sí? Me quedaría 11 sextos. Procedimiento para la suma o para la resta es lo mismo, ¿sí? Bien, ya vimos esto. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a pasar a operaciones en la recta numérica, que me interesa que ustedes puedan ubicar números en la recta numérica, números racionales, ¿no? Y me dice que la recta numérica está graduada en partes iguales. Y me dice cuál es el resultado de la diferencia. Hablamos de diferencia, estamos hablando de resta, ¿no? De la diferencia entre A y B aumentada en C.
es decir, una resta o una diferencia, lo que me está pidiendo es que yo haga la diferencia o la resta entre A y B aumentada en C, B más C. Bien, pero acá no sabemos cuánto es el valor de A, es el valor de B, el valor de C. Pero sí sabemos por qué, porque todo número representado en una recta indica un punto. Entonces acá veamos en cuántas partes está dividida la distancia entre 0 y menos 1. Y contando los espacios tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. 6 espacios, ¿sí? Y esto lo podemos poner como una fracción. La cantidad de espacios que está dividida la unidad es el denominador. Y vamos a contar cuántos espacios está ocupando ese punto. 1, 2, 3, 4. 4 espacios, entonces podemos expresar que A es menos 4 sextos porque va hacia la izquierda y es negativa, ¿sí? Ahora, menos, y vamos a ver cuánto es el valor de B. El valor de B también, ven que está hacia la izquierda, entonces es un número negativo. Y está ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Entonces podemos decir que es 9, menos 9 porque es negativo, de 6 espacios que está dividida la recta. Bien, y acá me dice más C, más C. C es este punto. Y veamos que acá también está dividida en 6 partes y C está ocupando las 6 partes. Entonces podemos decir que es 6 sextos. Y ahí me quedó la operación que yo puedo resolver. Y como sabemos, vamos a hacer esto. Menos 4 sextos. Recuerden que acá al haber un signo menos y al haber un paréntesis me indica que yo tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis y después cambiarle el signo. Entonces vamos a resolver esto. Vieron que acá tienen el mismo denominador, entonces no hace falta sacar un común denominador. El común denominador va a ser 6 y como acá nosotros tenemos distintos signos, sabemos que se tiene que restar y se coloca el signo del mayor. Resto y me queda 3 sextos. Por último, tenemos un paréntesis acá y un signo menos delante del paréntesis. Entonces me está indicando que yo tengo que cambiar ese signo a positivo. Y por último, recién puedo hacer esta suma. Como tienen el mismo denominador, vamos a colocar el mismo denominador. Y acá vamos a restar los numeradores colocándole el signo del mayor. El mayor es negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Y resto 4 menos 3 y me queda 1. Menos 1 sexto es el valor de esa operación. Bien, pueden parar el video, pueden revisarlo. La idea es que ustedes se aprendan el procedimiento de cómo hacer una suma de fracciones de distinto denominador. En este caso de igual denominador. Vamos ahora a un desafío. Yo les propongo resolver este desafío. Yo los voy a ayudar con la primera letra y ustedes van a resolver las otras, ¿sí? Yo voy a encontrar el valor de A. Acá me dice determinar los valores de A, B, C y todas las letras según corresponda. Y acá tengo una operación que tengo que hacer. ¿Ven? Dicen 0,4 más A igual a 9 sobre 10. Y acá tenemos 0,4 que es un número decimal más el valor de A, que no sabemos cuánto puede valer A, me tiene que dar una fracción que es 9 sobre 10. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una fracción y tengo un número decimal y eso es difícil trabajar fracciones y números decimales, entonces voy a pasar ese decimal a fracción. Y este decimal, si recordamos lo que vimos en la clase pasada, cómo transformo un decimal exacto a fracción, colocando todo el número sin la coma
y abajo el 1 con tantos ceros como decimales tenga, y tiene un lugar decimal, entonces me quedaría 4 sobre 10 más a, que sería un número, o en este caso una fracción, y que me dé 9 sobre 10. Entonces acá yo tengo que pensar qué número o qué fracción sumo con 4 décimos para que me dé 9 décimos, y la respuesta está bien sencilla, porque yo sé que tengo que sumar una fracción más otra fracción, pero con igual denominador, porque ya sé que me tiene que dar denominador 10, y acá el 9 décimos, y acá el resultado está sencillo, porque si yo sumo 5 décimos más 9 décimos, más 4 décimos, me da como resultado 9 décimos. De esa manera ustedes van a tratar de resolver las otras operaciones, y van a ver el video, lo van a pausar las veces que sean necesarias, van a practicar y van a tratar de resolver esto. Mañana a las 21 horas se habilita el espacio para mensajes, y van a hacer todas las consultas que sean necesarias. Por favor, traten de aprovechar esa hora y media que vamos a tener para sacarse todas las dudas, porque después deshabilito las consultas y van a tener que entregarme el resultado de todo este desafío para el jueves a las 21 horas. Espero les haya servido. Un abrazo, que anden bien.